Bienvenidos a Conciencia Vial, el gusto de siempre de reencontrarnos en la pantalla de Canal 5. Hoy tenemos un programa en el que, si bien lo estamos presentando desde estudios, de aquí de donde grabamos el programa en Estudio 9, vamos a salir del estudio para hacer distintas notas que tienen que ver con seguridad vial. Ya las van a ver en instantes, pero prefiero agradecerles a todos aquellos que nos mandan mensajes durante la semana, aquellos que se contactan con nosotros por redes sociales. Así que muchísimas gracias por el apoyo permanente, no solo por lo que significa vernos el domingo o en la repetición entre semana. Es momento de comenzar el programa de hoy porque hay mucho material, no me quiero demorar más, así que bienvenidos a Conciencia Vial. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto Piscinas, Saunas y Spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país. Comenzamos el programa de hoy, comenzamos este recorrido de Conciencia Vial. Estamos en el Agua Design and Boutique Hotel, aquí en Punta del Este, y es un gusto encontrarnos con un madrileño, el doctor Alfonso López Cisnero. Un gusto que estés en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero preguntar cómo terminó un madrileño en Uruguay, cortito, porque si no, si me haces todo el periplo... Exactamente, no, me vine a estudiar medicina en la Facultad de Medicina del CLAE, y bueno, después cuando me recibí en el 2015, bueno, me trataron tan bien que decidí quedarme. ¿Y en qué actividades estás acá en Uruguay? Soy evidentemente como médico de medicina general, por ejemplo en las policlínicas de la Intendencia de Maldonado, ¿verdad? Haciendo prevención y promoción de salud en atención primaria. Después soy docente en la Facultad de Medicina donde estudié, en la parte concretamente humanismo médico, y también estoy director técnico en uno de los hogares más emblemáticos de acá de Maldonado para los adultos mayores, que es el Hogar Ginés Cairo Medina. Bueno, por ese último tema es que lo traemos, porque hoy puede que resulte un poco enojoso la temática que vamos a tratar, sobre todo para los mayores. Porque hay una edad en la que les empiezan a tomar examen, les dicen que no pueden manejar de noche, o hay un punto dramático para la vida de una persona, que es que le dicen que no puede manejar más. Y bueno, vamos a hablar de eso, aunque algunos se enojen en casa al escucharnos. ¿Qué pasa con los años? ¿Por qué empiezan a controlarnos más seguido? Ya a los 65 años ya tenemos la primer limitante en las libretas de conducir. Si una persona de 57, 58 años va a renovar la libreta, se la van a dar hasta los 65, le van a prorratear el precio, pero no se la van a dar más por 10 años, se la van a dar al límite de los 65, después, y a los 70 y pico le van a hacer una prueba de conducción que le van a mostrar, va a tener que demostrar destreza en la conducción, algo que no demuestra ningún uruguayo después de que saca la libreta a los 18 años. Es decir, y ahí va la pregunta. Hice este contexto para entender hacia dónde vamos. Porque ¿qué va pasando con los años? Claro, lo primero siempre, a día de hoy, ¿verdad?, que en algún momento a lo mejor hay que revisarlo, lo que es la franja, ¿verdad?, de edad adulto mayor, ¿verdad?, o persona mayor, siempre hablamos de 65 años, de ahí para arriba, ¿verdad? Si bien a día de hoy, con el aumento de la esperanza de vida, que ya vemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, 90 años, todos conocemos personas de 100 años, ¿verdad? En el caso del hombre, la esperanza de vida es un poquito menor. Conocemos todos hoy en día gente o personas de 65 o hasta 70 años que desde el punto de vista físico, ¿verdad?, y desde el punto de vista cognitivo están bárbaros. Sí, en plena actividad. Le decís adulto mayor y hasta se ofenden, ¿no? O sea, capaz que inclusive tendríamos que empezar a revisar si no habría que subir la franja a de 70 para arriba para decir realmente persona mayor, claro. Porque hoy en día son reactivos. Vas a cualquier club deportivo y hay nadadores de 65 años que nadan más que vos y yo juntos, ¿no? Claro. O que practican tenis, etcétera. Están muy saludables. Lo que nos sucede sencillamente, es un tema lógico, hablamos del envejecimiento fisiológico, ¿no? Que si bien es algo natural que sucede, lo que siempre nosotros hablamos es que es, en definitiva, como si fuera una patología en sí misma, de que vamos envejeciendo y nuestras capacidades, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista físico, ¿verdad?, los reflejos, ¿verdad?, la capacidad de reacción y de respuesta, van evidentemente disminuyendo su eficiencia. Sí, el equilibrio es una cosa que también empieza a notarse en la edad, ¿no? Muchas consultas tenemos de adultos mayores justamente que vienen a consultar por los llamados mareos, que nosotros lo definimos como vértigos, que se producen cuando hacen un giro brusco, ¿verdad? Vas manejando y tenés que hacer un movimiento brusco y a lo mejor se marean y te viene un accidente, que todo tiene que ver con el tema de la artrosis a nivel de la columna cervical, claro. O de los cambios de posición, se levantan en la mañana y se marean y se nos caen. Bien, y esos vértigos, ese mareo que viene es por ese cambio de posición, por un tema de la columna, bien, y también porque al organismo ya, debido al envejecimiento, los cambios de posición que tiene que evidentemente el organismo
regularse, ¿verdad? Para transmitirle a mi cerebro de que no, mira, estás sentado, estás acostado, te estás poniendo de pie, demoran un poquito más, es decir, se lentece esa llegada de información y entonces se produce ese mareo y me caigo y claro, soy consciente, me siento mal, empezamos con, evidentemente, a estar un poco más tristes, etcétera, porque ya no me doy cuenta que no soy capaz de hacer las mismas cosas que hacía antes. Ese deterioro se va dando paulatinamente, porque, por ejemplo, la mayoría de las estadísticas que se han hecho para el frenado de un vehículo toman por lo menos, en un promedio, casi un segundo de tiempo de reacción. En una persona normal, de edad normal. Obviamente que un piloto de carrera, un piloto de rally tiene tiempos mucho más bajos y hay gente joven que tiene tiempos más bajos que eso. Pero un segundo está calculado para que uno diga, bueno, una frenada a 60 km/h, hay un segundo que son 16 metros en los que no vas a hacer nada, o 12 metros si vas a 45, que eso es lo básico. Ahora, ¿qué empieza a pasar a los 65 años? Porque ahí ya nos restringen, ya nos ven como adultos mayores. ¿Qué empieza a pasar con esos reflejos? Lo que estábamos mencionando, esos reflejos se ven evidentemente la capacidad de respuesta enlentecida, es decir, disminuida. Nos va a demorar más tiempo, ¿verdad?, en llegar a esa información a nivel cerebral y que tomemos o que llevemos a cabo la acción, ¿verdad?, la respuesta. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de hacerles entender en ese sentido de cuando vienen, por ejemplo, a las policlínicas para hacer las renovaciones de las libretas de conducir, de que no es que los estemos en ningún momento ni infravalorando ni perjudicando al tomar la decisión de hacerles determinados estudios, hacerles evidentemente controles con oftalmólogo, con neurólogo si fuera necesario, ¿verdad?, sino hacerles entender que hay un envejecimiento, ¿verdad?, una disminución en las capacidades y en las capacidades de respuesta de nuestro organismo y que también, bueno, tenemos que tratar de que ese envejecimiento, que es obviamente progresivo, ¿verdad?, que sea lo más lentamente posible. ¿Y por qué se pasa la libreta a 5 años, por ejemplo? Uno de 65 se la van a dar después hasta los 70. Y después a los 75 le van a pedir prueba práctica. ¿Por qué se hace? Eso sencillamente, digo, lo que vemos obviamente son por temas de estadísticas, como el envejecimiento después de los 65 años, si bien es lentamente progresivo, vamos a ir viendo que esas capacidades que se van enlenteciendo cada vez se va haciendo cada vez más notorio el deterioro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Achicamos sencillamente o acortamos los tiempos para seguir haciendo las revisiones oportunas para ver los cambios que se están produciendo. Por ejemplo, en los residenciales cada 3 meses hacemos una evaluación de las actividades básicas de la vida diaria que puede llevar a cabo un adulto mayor. Ahí estás hablando igual de gente de más de 80. No, de más de 65. ¿De más de 65 también? ¿Cada 3 meses? Sí, cada 3 meses. ¿Por qué se restringe también el manejo nocturno? En una etapa de las libretas se empiezan a decirle, bueno, usted le vamos a dar libreta, pero no puede manejar de noche. Exactamente. Eso es lo mismo. Les hacemos esas recomendaciones, ¿verdad? Y si es necesario hasta una restricción de que no pueden manejar o utilizar el auto, ¿verdad?, o el vehículo en las horas nocturnas. ¿Por qué sucede? Desde el punto de vista de la visión, ya de por sí, obviamente, a medida que vamos pasando los años, yo tengo 34 y ya uso los lentes hasta para estar en consulta, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenga 65 seguro va a ser para todo. ¿Qué sucede? Después de los 65, exactamente lo mismo, que va a ir que mi visión cada vez disminuyendo. ¿Y qué pasa? Lo que es la agudeza visual, ¿verdad?, cada vez va a ser menor. Voy a precisar, evidentemente, lentes de mayor aumento, etcétera. ¿Y qué pasa en la noche? La visibilidad, evidentemente, es reducida. Y sin entrar en mucho detalle desde el punto de vista de cómo funciona el ojo ni nada por el estilo, el cambio, ¿verdad?, de cuando es de día a cuando es de noche, ¿bien?, nuestros ojos llevan a cabo a nivel de los receptores unos cambios que son bastante rápidos para, si yo estoy de día o de repente se hace de noche, ¿verdad?, poder hacer el cambio y seguir teniendo una buena agudeza visual. Ese proceso lleva más con el envejecimiento y si a eso le sumamos, evidentemente, el tema de que en la noche las luces largas, un destello, lo que sea, ¿verdad?, eso evidentemente me puede afectar a la visibilidad. Muchas de las cosas que decís son válidas para los peatones también, porque tenemos en estadísticas las franjas etarias que tienen más atropellamientos son los más chicos y los más adultos. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué recomendación se le hace? ¿Lo mismo? Sí, o sea, con respecto al tema de los adultos y los chicos tenemos dos diferencias. Los chicos muchas veces, como ven el auto, ¿verdad?, por decirlo así, como algo, entre comillas, novedoso, normalmente el nene suele ver el auto de frente, lo recibe de frente y el traumatismo se produce frontal. En el caso de los adultos mayores, ¿verdad?, cuando están a lo mejor cruzando un paso peatonal, lo van a recibir de costado porque no le va a dar el tiempo a girar para recibirlo de frente, ¿verdad? Entonces normalmente suelen ser atropellos de lado, lo cual evidentemente conlleva, ya sabemos, fracturas de cadera, además de traumatismo de cráneo, etc. Hay allí un desfasaje de creo que llego a cruzar y no llego, es decir,
la cabeza cree que llega y el cuerpo no le da. Claro, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces que ahora se están implementando, ¿verdad?, el tema de los semáforos con el cronometraje, ¿verdad?, con la cuenta atrás famosa, ¿verdad? Sí, sí. Y también, no solamente eso, sino con los colores realmente, ¿verdad?, para poder distinguir bien en un adulto mayor que se vea realmente, ¿no?, que a veces que son muy chiquitos y nos cuesta a nosotros a veces verlo, imaginémonos a ellos. ¿Y qué sucede con el tema de las distancias? Que es otra de las grandes problemáticas, que por eso también se restringe un poco el tema de la libreta. No es lo mismo, ¿verdad?, a la hora de calcular, ¿verdad?, conscientemente, ¿verdad?, o de forma automática, la distancia, ¿bien? También lo vemos obviamente en pacientes consumidores de determinadas sustancias, pero en el caso de los adultos mayores, a la hora de evaluar cuánto me lleva, qué distancia hay, ¿verdad?, y el tiempo que me va a llevar para recorrerla, calculamos de forma un poco más lenta, por decirlo así. Claro, si hemos hablado de equilibrio y es una de las patologías que padecen las personas mayores. ¿Qué pasa con las motos, no? ¿A qué edad uno debería ya no subirse en moto? Todos somos distintos, pero más o menos promedio. ¿No? Digo, por lo general, a cualquier persona adulta mayor, ¿verdad?, y evidentemente es un concepto tanto personal como profesional, no le recomendaría usar una motocicleta, ¿verdad? Y con respecto al tema de las bicicletas, por ejemplo, también nos sucede exactamente lo mismo. Si son bicicletas estáticas está todo bien, pero una persona mayor de 65 años, donde ya tengamos algunos signos de alarma, por supuesto, ¿no?, de esos episodios de vértigo, o que tengamos alguna alteración en las capacidades, no es recomendable el uso de vehículos de dos ruedas. Se nos ha ido volando, ha estado muy interesante la charla, pero te quiero hacer una más, porque es el adulto en carretera. ¿A qué edad la carretera se vuelve verdaderamente peligrosa? Porque la carretera obliga a manejar a velocidades más altas. Exacto. Considero ya de entrada que la carretera siempre es peligrosa hasta para mí, ¿no? Para todos. Pero cuando hablamos del adulto mayor, por supuesto, lo mismo. No es recomendable el tema de manejar el auto en ruta o en carretera a personas mayores de 65 años, aunque tengamos todas las capacidades fisiológicas normales, sin ningún tipo de patología. La idea es, vuelvo a reiterar, no es una prohibición, es no recomendable. Es decir, si podemos evitarlo e ir con un acompañante, ¿verdad?, que se pueda hacer cargo, fantástico, ¿verdad? O, como siempre se hace... Como pusiste el límite de 65, sé que el que lo está mirando en la casa va a decir, ni loco, tiene razón Alfonso. Alfonso está equivocado, con 65 no. Todos lo miramos hacia adelante. Capaz que algunos dicen, sí, con 80 tiene razón, con 90 tiene razón. No sé qué límite están poniendo ustedes, pero el doctor ha puesto 65, es un llamado de atención. Exactamente, por eso decimos la recomendación, ¿verdad? Si no, ya vamos a hablar de prohibición, ¿verdad? Más adelante, por las capacidades y por un tema de edad, por el envejecimiento fisiológico que vamos a hacer. Yo bromeaba con un amigo de la familia que era muy mayor y quería seguir teniendo libreta, y le decía, te van a hacer el examen, vas a dar una vuelta a manzana y vas a tener que renovar la libreta si seguís así. Exactamente. Te van a pedir examen examen de vuelta cada vez que des la vuelta a manzana. Pero bueno, finalmente le sacaron la libreta como ocurre. Hay una edad en la que ya no hay forma de... Claro, ahí pasa a ser ya una prohibición por el bien de la persona, además de por los demás, ¿no? Ninguno queremos que mi abuelo o mi abuela, por más de que se empecine en que quiere tener la libreta de conducir, no quiere ni que tenga un accidente él y que sufra una consecuencia o una secuela, ni que se la genere a nadie. Bien, lo vamos a tener que tener de vuelta al doctor, a ver si lo convencemos alguna vez que vaya a estudio en Montevideo, aunque quedó muy en Punta del Este, de Madrid a Punta del Este, no sé si pasó por Montevideo. Alfonso López Cisneros, un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias aquí en Conciencia Vial. Por favor, gracias. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa VV Cantoni y American Crew. Seguimos en el programa de hoy y es un gusto recibir a la gente de Red de Víctimas, en este caso a la vicepresidenta Alba Curbelo. Somos viejos conocidos, lo hablábamos hace unos minutos fuera de cámaras. Un gusto tenerte de vuelta por aquí, Alba. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación y la verdad que es un gusto estar porque por lo menos estamos saliendo y viendo y diciendo a las personas lo que nuestras actividades, nuestras... Una red que me gustaría que redefinieras o que volvieras a recordarle a la gente cuál es la actividad de ustedes, porque son una actividad de mucho apoyo, de contención, de estar allí.
Contame un poquito qué es Red de Víctimas. Bueno, la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito, hace mucho tiempo que comenzamos a trabajar con el fin de poder recluir, como quien dice, a las personas que han sufrido siniestros y a las personas que son víctimas de siniestros de tránsito, a sus familiares, en la cual hay personas que fallecieron. Y entonces, con ese fin hemos estado trabajando para conformar este grupo, con el fin también de poder ayudar a las personas que sufren siniestros en la contención y en la orientación. Y también trabajamos en el tema de prevención con otras instituciones, con el fin también de poder estar en la seguridad vial en el tema de prevención. Sí, qué importante el apoyo. Nosotros hemos entrevistado a algunos que han sido víctimas de siniestros que se han logrado recuperar, algunos han quedado con secuelas, otros no. Hemos entrevistado a madres, padres de gente que ha fallecido y los que son los familiares, esa llamada, ¿no? Ese momento de avisarle que su hijo, su hija ha tenido un siniestro. Historias muy personales de cada uno de los integrantes de la red que en algunos casos son dramáticas y te hacen cambiar, te hacen ver totalmente distinto el tema de la siniestralidad a partir de ese momento. Claro, bueno, yo soy mamá de un fallecido en siniestro de tránsito y bueno, y sin querer fue que comencé en la búsqueda de una respuesta porque claro, uno tiene muchas interrogantes, claro. Y por eso, bueno, ingresé sin darme cuenta. ¿Cómo fue tu historia? Contame un poquito. Mi historia fue que mi hijo falleció en un siniestro de tránsito. ¿Qué edad tenía? 24 años, hace 14 años que él falleció. Claro, ¿había ido a actividades normales? No, él había salido, era un fin de semana, empezaba la semana de turismo y había salido con unos amigos que se habían ido a la costa de pesca únicamente, que habían ido de pesca y cuando volvía para mi casa, tuvo el siniestro en cual otros chicos que iban haciendo picadas y eso, tuvieron la colisión con él. Claro. Y bueno, y falleció en el momento. Y la verdad que yo en ese momento no estaba en Salto, yo soy de Salto, y él estaba allá y yo estaba acá en Montevideo. Claro. Así que fue muy complicado, muy difícil, claro. Porque uno nunca se puede imaginar la llamada que, como tú dices, claro. Cuando te dicen, te dan ciertas líneas, te dicen algo, uno imagina que no es lo mejor, que es lo peor. Y allí tú sentiste que en Red de Víctimas podías aportar, pero a su vez te pudieron contener. Claro, la verdad que yo sentí que, bueno, que yo estaba buscando más que nada cómo sobrellevar todo el tema del duelo y también qué hacer con eso, porque tenía una cantidad de incógnitas, me hacía un montón de preguntas, por qué, tanto en la parte de, más que nada en ese momento me dio por la parte jurídica, porque yo lo sentía que se había cometido un delito y que no era juzgado como un delito en ese momento, otra persona quitarle la vida a otro ser humano también. Entonces, bueno, en ese de buscar respuesta, yo me llegué a la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que en ese momento, en el 2007, fue que salió la unidad. Se formó, claro. Sí, se formó la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y en el 2008, en marzo del 2008, fue que tuvo el siniestro mi hijo. Claro, recién. Y la verdad que nosotros somos, las víctimas lamentablemente somos como un insumo en la seguridad vial, porque a través de nuestras necesidades que nos planteamos, somos los que llevamos lo que sucede después de un siniestro de tránsito a las personas, y especialmente al núcleo familiar, cómo queda ese núcleo familiar y cómo queda también los vínculos alrededor, si esa persona estaba estudiando, si esa persona trabajaba, todas las consecuencias que trae un siniestro de tránsito alrededor de una persona, que no queda solamente la persona afectada, sino que queda todo el núcleo que está conviviendo con esa persona. Pero ahora estamos trabajando incluso con la Unidad Nacional de Seguridad Vial con el fin de tener una atención a través de un número telefónico y que sea también con un médico, con un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social. Claro, algo más fijo, una estructura como un gabinete de trabajo más estable. Más estable, y aparte que eso
tiene que ser a través de profesionales y es el Estado el que tiene que brindar esa respuesta. En algún momento entrevistamos a una española, Picard. La señora Jean Picard. Jean Picard, exactamente, que había estado dando algunos talleres aquí, nos resultó muy interesante. Y ellos tenían mucho más, ella estaba trabajando en Europa y estaba mucho más evolucionado que nosotros el tema. ¿Sigue siendo la referencia? Sigue siendo nuestra referente también la señora Jean Picard, y con el fin también de poder, nos aporta en la parte también de conocimientos y cómo llevar a cabo también el tema de las fiscalías y todo este tema en la parte jurídica que sigue faltando. Claro, se está hablando por allí de crear una fiscalía que sea específica de siniestralidad de tránsito, ¿no? Claro. De siniestralidad. ¿Les han comentado algo? ¿Han avanzado en eso? Se han presentado proyectos que están en estudio, pero que, bueno, que posiblemente en el correr de lo que queda de este periodo, posiblemente en las cámaras se vaya a estudiar y se vaya a ir viendo cómo acondicionar para que existan esas fiscalías. La falta de recursos económicos también. ¿Cómo se vinculan a ustedes? Porque quienes nos están viendo en este momento dicen, a mí me podría venir bien o podría dar una mano. ¿Cómo se vinculan ustedes? Bueno, nosotros tenemos en la página también de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, aparecen nuestra Red Nacional de Víctimas, y allí pueden encontrar los números de teléfonos tanto del presidente, vicepresidente y secretario, y bueno, y también están nuestros email, que por lo general allí los pueden encontrar, y es el vínculo más directo que tenemos con la población. Así que a través de la página de la UNACEP llegan incluso a ti. Sí. Pueden tener un teléfono o pueden tener tu mail. Sí. Bien. O sea, queda la invitación hecha para aquellos que sientan la necesidad o que quieran colaborar con Red de Víctimas para que se comuniquen. Por ejemplo, la accesibilidad, que hay que conformarla con cada localidad, de poder tener, por ejemplo, una rampa, de tener un lugar, el espacio físico, y también con otras organizaciones, porque también estamos trabajando con el fin de que sea visualizado para las personas, por ejemplo, con TEA, que nosotros estamos trabajando ahora sobre unos pictogramas, y que también eso sirve para los niños y las personas adultas. Entonces, también trabajamos con otras organizaciones, trabajamos con las instituciones del Estado, pero también con otras organizaciones, dándole una respuesta con el fin de que se pueda tener la accesibilidad acorde para todos. Bien, gracias por hoy, Alba. Un gusto habernos reencontrado con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros también estamos cerrando el programa de hoy. Como siempre, un gusto encontrarnos con ustedes aquí en la pantalla de Canal 5. Dentro de 7 días los invitamos para que estén junto a nosotros haciendo Conciencia Vial. Hasta entonces. Hola, bienvenidos a la última clase de la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado. Clase 5. Luces. Las luces nos ayudan a ver más de lo que podríamos ver sin ellas. Las usamos para ver lo que pasa en la noche y también para que nos vean mejor de día. Pero no hay que usarlas para apurar a los demás. Podés hacer que se encandilen y generar un siniestro. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Y recordá siempre que manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros. Presentaron este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto Piscinas, Saunas y Spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país.